Estamos aquí en la Contragolpe en este domingo del mes de marzo, caluroso como ha estado este mes. Nos saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, ya se nos acaba marzo y ya estamos empezando a vivir aquí en Oaxaca esas tradiciones que tienen que ver con el final de la Cuaresma, con la Semana Santa que ya está muy próxima. Y bueno, el viernes pasado disfrutamos de esa tradición linda y refrescante que es la samaritana. Francisco Hernández Domínguez, uno de los grandes poetas oaxaqueños del siglo XX, decía en un verso que hacía alusión a don Benito Juárez, como exordio del mismo, decía: marzo enébala la voz y marzo canta con tañido de bronces y campanas. Hermoso, poético, y el mes de marzo que es poético en todos sentidos, porque también se abre la primavera y en la primavera comienza a reverdecer todo lo que es prácticamente el campo. Esperemos que pronto tengamos lluvias y que esto sea en beneficio de la agricultura y de pues la situación cómoda de un buen clima. Por supuesto, y que el final y el recuento de marzo sea extraordinario. Aquí en Oaxaca no nos trató tan bien marzo por tantas marchas, tantos cierres, tantos plantones, pero bueno, esperemos que no nos acostumbremos a eso y que pronto podamos vivir en otras condiciones en este estado que es tan pródigo, que es tan abundante en recursos naturales, en recursos culturales, que es tan benévolo en el clima, que es tan deseado y tan gustado por la gente que viaja y que cotidianamente pues, nos enfrenta a estas escenas de un centro sitiado, de un centro tomado, de cruceros cerrados, que verdaderamente nos desilusionan y nos hacen muy complicada la existencia. Bueno, pues hablando de tradiciones y de cultura, acaba de pasar la Samaritana y yo no sé, yo todavía tengo el estómago lleno, cuando no de agua de piña, desde luego de chilacayota, no sé, la que le ponen tuna, que es la horchata, de almendras que le ponen tuna y a veces también le ponen unos poquitos de melón, de limón, de guanábana. ¿Probaste de todo, Conchita? No, yo solamente tomo chilacayota, que es la que me gusta y horchata. Pura chilacayota. Me encanta esas dos. Y nos hacen recordar personajes tan bonitos como la queridísima doña Casilda, que generosa siempre esperaba, sobre todo a los estudiantes, para obsequiarles un vasito de agua, porque sabía que muchas veces, pues en ese tiempo de estudiante, está difícil tener el dinero para comprar agua todos los días. Por eso le decían la samaritana oaxaqueña, ¿no? Porque sí, obsequiaba mucha agua, sobre todo en esos grandes problemas que vivió Oaxaca con dos gobernantes, con Sánchez Cano y desde luego con Mayoral de Heredia, donde doña Casilda pues proveía de agua a los estudiantes que estaban prácticamente encabezando el movimiento. Hace poquitos años nuestra amiga Silvia María Zúñiga, se apellida, la cantante, también se aventó y escribió un libro muy pequeñito, pero muy sustancioso, de entrevistas y conversaciones que ella tuvo con doña Casilda y con su familia, y que relata con mucho amor esta historia de vida, que es bonita porque está ahí en el mercado de Oaxaca y nos habla de ese Oaxaca solidario, combativo sí, pero solidario y armonioso que se vivía. Bueno, pues yo creo que precisamente cuando estamos hablando de tradiciones, de cultura, pues no podemos dejar de pensar que ya le toca a Sol Alvarado, a nuestra querida Solecita, darnos todo lo que es prácticamente el paisaje o el horizonte cultural de esta semana. Adelante, Sol. Gracias, licenciado. Muy buenos días. Y efectivamente, si hablamos de la Samaritana, de doña Casilda, pues también en algún momento la Casa de la Cultura Oaxaqueña editó un Indelebles, me parece que es el número 43, que está en línea, sobre doña Casilda. Y pues así también este 21 de marzo conmemoramos o celebramos el Día de la Poesía. Saludos a los amigas y a los amigos poetas. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con mucho cariño los saludo este último domingo de marzo del año 2022. El pasado 21, el Centro de las Artes de San Agustín, el CASA, cumplió 16 años de vida
Inaugurado en el 2006, la fábrica de hilados y tejidos La Soledad se construyó en 1883 por José Zorrilla Trápaga para la manufactura de manta cruda de algodón y quedó abandonada en la década de 1980. En los 90, el artista Francisco Toledo conoció el espacio y junto con el gobierno del estado de Oaxaca lo adquirieron. Deciden restaurarlo y dedicarlo a las artes, siendo el primer centro de artes ecológico en Latinoamérica. El trabajo de restauración estuvo a cargo de la arquitecta Claudia López Morales, junto con el maestro Toledo. El lugar cuenta con sala de exposiciones y ofrece talleres y diplomados. Visítalo y recorre las exposiciones vigentes que en este momento ofrece, como son 1000 vidas, Crónicas desde la cárcel y Esto no me pertenece, de Dexter Dalwood. Agenda tu visita desde las redes sociales y muchas felicidades al CASA por estos 16 años, con el deseo que cumplan muchos más. El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo invita el próximo 1 de abril a la presentación del libro Andar por Existir, un viaje al corazón del pueblo gitano, de Lorenzo Armendáriz. Y el 2 de abril, las visitas guiadas a la exposición La gente del viaje, Gitanos sin Fronteras, con la compañía del autor Lorenzo Armendáriz. Información en las redes sociales de este recinto fotográfico. Esta semana, la Casa de la Cultura Oaxaqueña ha sumado una nueva exposición pictórica a su muro virtual. Se trata de Cherry Rale Nizado. De este lado nace el mar, del artista plástico Vido Bucé. En sus piezas, el jeromeño trae a la vista las memorias de infancia, los ratos de caricias que su madre le ha prodigado, de su gente zapoteca, de esa sierra enclavada en las tierras de Picacho. Cherry Rale Nizado, de este lado nace el mar, es la muestra número 14 y se visualiza desde el portal www.oaxaca.gov.mx/CCO. La Biblioteca Infantil BS invita a su próximo taller en línea de lenguas de señas mexicanas, nivel básico, dirigido a profesores y estudiantes y personas que colaboren o trabajen con personas con discapacidad auditiva. Acércate y conoce el abecedario y vocabulario básico en lenguas de señas mexicanas para establecer comunicación con la comunidad sorda. Visita las redes sociales de la ABS y rellena el formulario de actividad. Se llevará a cabo todos los sábados a partir del 2 de abril al 25 de junio de 5 a 7 de la tarde. Imparte la maestra Yolislaman Corcova. Me despido. La próxima semana nos saludaremos en el horario de verano. Recuerda adelantar tu reloj 1 hora. Les recomiendo que sigamos observando el protocolo sanitario, como uso de cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial y sana distancia. Recuerda que este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos. Un abrazo. No bajes la guardia y que tengas una excelente semana. Gracias. Gracias a ti, Solecita. Estupendo tu comentario. Y bueno, Conchita, yo creo que ya llegó el momento de decir con quién vamos a platicar esta semana. Claro, como nuestro público estará ya observando, si nos siguen en las redes sociales o si están viéndonos en cualquiera de las redes sociales, ya habrán visto la presencia de nuestro muy querido amigo, nuestro salterista de cabecera, podríamos decir, un gran amigo que desde hace varios años anda viniendo a Oaxaca a enseñar, a regalarnos bellos conciertos y bellos momentos con el salterio. Bienvenido al maestro Miguel Pacheco. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muy bien, Miguel, y esperemos que tú sigas también gozando de perfecta salud, con la finalidad de que sigas pues deleitando los oídos de todo mundo con ese instrumento maravilloso del cual vamos a hablar en este programa. El salterio. Claro que sí, con gusto. Pues vamos a hacer, ¿qué les parece nuestro primer corte? Soledad Alvarado Juárez, muchísimas gracias por esta agenda cultural tan bonita.
Y pues ya está iniciando nuestro programa a Contragolpe, así es que nuestra invitación es a que permanezca en este espacio gracias a la mexicana que nos permite transmitir en el 570 de AM y en el 94.9 de FM, pero sobre todo gracias a ustedes por el favor de su atención. Quédense en este espacio, estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural de fiestas y tradiciones oaxaqueñas, cuarto viernes de Cuaresma, la Samaritana. Es el cuarto viernes de Cuaresma, el que abre las puertas de la tradicional Semana Santa en Oaxaca con el simbólico reparto de aguas frescas. Es el viernes de Samaritana. La multitud se agolpa en el pórtico de los templos para llenar la cantimplora o el criollo jarro vidriado, con el refresco fragante de chía, de blanca horchata, de tamarindo o de jamaica, rociado con pétalos de rosas que las chinas de la barriada pródigamente ofrecen. Y hay un apretujar constante bajo un ambiente lleno de frescura, saturado de peculiar aroma a barro húmedo y a tierra remojada que se escapa de las enormes ollas horchateras típicamente adornadas de verdes carrizos y banderitas de colores. Antiguamente, a un lado del pórtico de los templos se disponía de una silueta de Jesús con la Samaritana y un pozo de brocal. Con esto indicaban gráficamente el sentido exacto del sencillo y tradicional acto del cuarto viernes. Hoy ha desaparecido del escenario de la tradición ese simbolismo gráfico, pero como ayer, nuestras chinas samaritanas continúan ofreciendo al viandante como primicia en flor la fresca dádiva de sus empetaladas aguas en memoria de aquel pasaje bíblico donde el sediento nazareno humedeció sus labios abrasados en el odre que le ofreció la samaritana. Un espacio cultural. Pues ya estamos aquí de regreso en A Contragolpe y obviamente pues este tema del salterio no puede ser mejor tratado que con un gran salterista mexicano y que además le dio mucho vigor, mucha fuerza a la enseñanza del salterio que se había perdido por décadas en Oaxaca y que en la Casa de la Cultura tuvo una labor encomiable. Ya sembró, ahora comienza la cosecha. Así es que Miguel Pacheco, nuestro gran amigo, bienvenido a Contragolpe. ¿Qué nos hablas acerca del salterio? ¿Qué es el salterio? Pues muchas gracias por recibirnos nuevamente con ustedes aquí. Pues podemos hablar un poquito del salterio, que es un instrumento que nació hace más de 3000 años. Este instrumento nació en la antigua Mesopotamia, lo que es Irán, Irak, Persia. Por allá en esa región del planeta, por allá nació un instrumento que se llama santur y que comerciantes árabes lo llevaron a Europa, en donde se difundió por todo el mundo con las dos vertientes, la religiosa y la popular. Se hicieron de diferentes tamaños porque llegaban a las culturas y decían, bueno, pues a mí sí me gusta el sonido de este instrumento, pero yo necesito pues más agudos o necesito más graves, como el caso del címbalo, que es un salterio que tiene muchas notas muy graves. Y el psalteri, por ejemplo, es un instrumento familiar que tiene notas más agudas. Así como lo conocemos nosotros, y como llegó a América por medio del encuentro de los dos mundos, lo trajeron los españoles y a México les gustó el sonido. De tal manera que lo integraron a la cultura
general del pueblo mexicano, y junto con los valses, las polcas, foxtrot, danzas, todo eso que también vino con la llegada de los españoles, se integró en la cultura mexicana. Entonces, cuando oímos un salterio, la gente nos dice, es que ese sonido me recuerda a un México que no vivimos, pero seguramente lo traemos en la sangre. ¿Por qué? Porque aunque no haya sido un instrumento mexicano de origen, sí lo adoptamos, entonces decimos realmente que es un instrumento mexicano por adopción. Entonces, bueno, la tarea de nosotros ha sido de llevar y de difundir tanto la ejecución, la enseñanza y muchos compositores mexicanos que se olvidaron en nuestras presentaciones. Siempre procuramos llevar a diferentes compositores nuevos para que la gente conozca que Juventino Rosas, que Francisco Cárdenas no solamente hicieron una canción que es famosa, ¿no? Sino que tienen muchas canciones famosas o desconocidas que nuestra tarea es que no se pierdan. Entonces en Oaxaca nos dimos cuenta de que sí se tocó mucho el salterio. Por alguna razón se dejó de tocar, ya nos enseñaba. La fabricación, por ejemplo, es una de las cosas. Las personas que se dedicaban a esto, pues no lo hicieron, y de alguna manera, pues me da mucho gusto poder sembrar junto con ustedes esta semilla del salterio, que es revivir nuevamente esa tradición que se dejó de usar. No es imponer un instrumento o algo, sino que revivir, porque en Oaxaca se tocó mucho. Hace unos 10 años me tocó ir a la ciudad de la Magdalena, Jaltepec, y conocí un salterista muy mayor, y gente que hicimos en algunos programas de radio y televisión, nos hablaba y me decía, yo tengo un salterio aquí de mi abuelito y por aquí está. Entonces, es una parte muy importante de volver a tocar hacer nuevamente que el salterio se suene en Oaxaca, sobre todo pues por el gran talento que sabemos que existe artístico, no solamente musical, sino de todos tipos en Oaxaca. Yo creo que sería muy importante seguir y revivir esta tradición oaxaqueña. Sí, fíjate que sí, y lo hemos platicado, que es un gran sueño que sí se inició aquí en Oaxaca como una segunda etapa, pues en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, hay que decirlo, cuando el licenciado García Manzano tomó esa decisión estando como director y se abrió el taller de salterio que tú venías a impartir y que te permitió encontrarte con gente muy, muy joven, interesada en aprenderlo, y con un público que además descubrimos interesado en escucharlo. Y entonces, a lo que comentas ahorita, podríamos sí decir que el salterio es un instrumento vigente, que ha transitado, como bien lo dices, 3,000 años al presente, pero es un instrumento con mucha vigencia, porque si uno escucha toda esta música que tú haces con salterio, o sea, tú haces música de todos los géneros que podemos escuchar y se escuchan muy agradables en salterio, y música muy, muy moderna, muy comercial, que escuchamos en la radio, también puede tener una versión bonita en el salterio, una versión agradable. Entonces, sí ya inició un camino y seguramente que Oaxaca lo ha recibido y llegó para vivir otra larga etapa muy bonita el salterio en Oaxaca. Fíjate que yo creo que la palabra salterio ya es occidentalizada, salterium, o sea, todo queda una colección de salmos de la Biblia, ¿no? Yo creo que por ahí viene el nombre, pero desde luego en el siglo IX hubo pues una serie de libros litúrgicos únicos para los legos, o sea, no los religiosos, y en donde se hablaba acerca de los salmos y obviamente acompañados por el salterio. Y yo creo también que es importante que pensemos que el salterio es el precursor llamado clavicémbalo, y también se le dice que es un arpa, o también se le denominó en algún momento determinado tambor de cuerda. Qué bonito.
Pero lo importante es que aquí, en México, hubo una época, sobre todo en ese periodo de la segunda mitad del siglo XIX y la primera veintena o treintena del siglo XX, que realmente se lucía el salterio en los salones de baile, en una música que se identificó mucho con los grandes compositores mexicanos, sobre todo de valses y de algunos otros ritmos que tenían una calidad musical muy amplia. Y realmente cuando escucha uno a Miguel tocando el salterio, pues la imaginación vuela hacia ese entonces y querámoslo o no, como que se identifica con parte de nuestra mexicanidad, así como lo es el mariachi en algún momento determinado. El salterio también en otro momento fue muy representativo de la música nacional. ¿O qué opinas, Miguel? Sí, claro. Bueno, en esa época que tuvo mucho auge, pues hay que nombrar algunas orquestas. Por ejemplo, la orquesta típica de la Ciudad de México, que fue muy famosa en esa época, con Lerdo de Tejada, por ejemplo, ¿no? Que le dio mucha difusión. Era la orquesta que recibía a los grandes mandatarios cuando llegaban a México. Con la orquesta típica de la Ciudad de México lo recibía. Mis dos maestros, inclusive hoy acabo de dar una clase con la nieta de uno de ellos. Ella vive en Inglaterra, entonces estamos aprovechando la tecnología para seguir con la tradición de la enseñanza. Y los dos maestros míos pertenecieron a la orquesta típica de la Ciudad de México en esa época que pues fue muy brillante, ¿no? De la orquesta sigue actualmente, yo estoy jubilado de la orquesta. Ingresé en 1986 a la orquesta y hace un par de años ya tengo mi jubilación. Pero la orquesta sigue vigente, pero en esa época tuvo gran auge, mucha importancia de parte de los gobiernos que le dieron mucha difusión. Mi maestro me platicaba, llegaron a tocar en Estados Unidos, fueron 8 veces a Cuba, por ejemplo. Centro y Sudamérica viajaron a la orquesta, hicieron grabaciones para películas también. Entonces eso pues nos dice que es una parte muy importante de la tradición mexicana, ¿no? Yo creo que sería muy bonito algún día pensar que podríamos hacer también la orquesta típica de Oaxaca, y eso me gustaría mucho. Pues ahí está puesto ya sobre la mesa y seguramente que sí se va a lograr. Y vamos a hacer un corte y ¿qué tal si nos platicas cuando regresemos, Miguel? Porque además, aunque es una historia personal, es muy bonita, el cómo un joven se acerca al salterio, el por qué aprendes tú a tocar el salterio y cómo es que encuentras que esa es tu forma de expresarte y de vivir en el arte, y cómo también las familias pueden identificar y pueden apoyar a sus hijas, a sus hijos cuando dicen yo quiero aprender un instrumento musical, y todavía cuando dicen quiero aprender salterio, que uno pensaría que es un poco más difícil de conseguir un salterio, pues cómo se les puede ir apoyando. Ya nos dijiste que sí estás dando clases en línea, eso es una gran noticia porque la gente que quiera, aunque esté en Oaxaca, aprender salterio, pues lo puede hacer perfectamente. Así es que bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestro siguiente corte? Estamos conversando sobre el salterio, la música, el cómo tocarlo, el cuál es su historia, el cuál es su repertorio, muy amenamente aquí con nuestro amigo Miguel Pacheco. Así es que quédense en este espacio. Estamos en A Contragolpe. Pues ya estamos nuevamente aquí en A Contragolpe, en este programa dedicado al salterio y con el maestro Miguel Pacheco. Hace un rato decías, Miguel, que uno de los problemas por los cuales seguramente se dejó de estudiar y enseñar el salterio es por la carencia de este instrumento. Entonces, yo sé que tú te dedicas, entre otras cosas, no solamente a dar conciertos y eres uno de los intérpretes más importantes de salterio en México, sino que también fabricas salterios. Y creo que en este caso
pues no sé si sea una clasificación muy especial o hay más. Tengo entendido que hay salterios tenores, sopranos y desde luego requintos. ¿Es así? Sí, efectivamente. Se tiene entendido que llegaron 3 tipos de salterio a México, que es el salterio grande, salterio tenor, salterio chico o salterio soprano, así se reconocen, y un salterio que le llamaron sopranino, que no hay mucha información sobre qué es lo que era este salterio sopranino. Seguramente era un salterio muy agudo, ¿verdad? Por el nombre, pero realmente no se tiene identificación. Se sabe que llegaron 3 y que solamente sobrevivieron 2. Entonces, cuando se empezaron a hacer también, hay 2 formas de la ejecución, que era, pues, en Europa se toca mucho con baquetas, como si fuera una marimbita. Pero en México se toca ya con unas uñas y eso también le da el sonido característico de este instrumento. Cuando ingresé ya a un restaurante que tenía mucha fama aquí en México, que es de la cadena de Andersons, ahí tuvieron muchos salterios, muchos grupos de salterios, y ahí entré. Y me di cuenta de ese problema, habían 16 salteristas en todo el país. Estamos hablando del año 1982. Y dije, bueno, creo que aquí tenemos una tarea muy grande que hacer. Entonces me dediqué en ese momento, como estaba yo estudiando en la vocacional, entonces pues sabía más o menos de matemáticas y todo eso, entonces me dio la tarea de diseñar y de buscar la forma de los diferentes fabricantes de salterios. Iba aquí en los domingos, hay un mercado de antigüedades que está por Tlatelolco. Entonces ahí iba a comprar salterios, ahí tenía salterios, los despedazaba para ver cómo los fabricantes habían hecho esos instrumentos, y ahí hubieron muchos fabricantes de salterios en México. Entonces me di la tarea de la fabricación, porque dije, bueno, si me voy a dedicar de lleno a esto, a esta tarea, pues también necesito saber cómo se fabrican y fabricarlos, porque yo puedo enseñarles, pero también necesitamos que tengan un instrumento musical. Y empecé con la fabricación. Tuve un maestro del Conjunto Cultural Olinyo Listli que se dedicaba a la reparación de los muebles de piano, que fue el que me enseñó todo, porque pues sabía de matemáticas tal vez, pero pues había que enseñar cómo afilar un formón o un cepillo, cómo utilizar de un serrote, un clavo. O sea, son cosas que después pues es una laudería, ¿no? Y que poco a poco he ido haciendo muchos experimentos, muchas veces ensayo y error de materiales, diferentes maderas, diferentes barnices, que todo eso se interviene en la fabricación de un instrumento. Y actualmente estoy trabajando pues en esta tarea de hacer un método. Yo lo tengo muy adelantado, un método del cual nunca se hizo un método salterio. Y aparte de un salterio que estoy haciendo ya de fabricación nueva, el salterio me lleva más de 100 horas fabricar un instrumento. Entonces eso hace que, pues bueno, los costos sean importantes. Pero creo que ya descubrí la manera de hacer un salterio más, con las mismas características de ejecución y todo, inclusive con buen sonido, pues ya tengo uno que estoy probando, pero ya con seguramente con la mitad de horas de fabricación eso va a ser más accesible para la cuestión de los costos. Y pues el problema que tengo principalmente son las clavijas, porque esas clavijas las hacen para muchos instrumentos, para el clavecín, para la cítara, para el harpsichord, como se llama, bueno, cítaras, clavecines. Son estas clavijas que pues las hago traer de Estados Unidos, y pues eso es un poco caro. Aquí en México ya traté de buscar cómo poderlas hacer y no encuentro. La verdad es que vale la pena mejor comprarlas, traerlas de Estados Unidos, y que seguramente llegan de China o de la India, que son los grandes fabricantes de estas clavijas. Y grandes fabricantes. Entonces aquí en México no hay fabricantes, digamos, no hay una industria para fabricar salterios, sino se hacen como tú los haces, pues de manera artesanal, pieza por pieza. Yo pensaba, si dices que son 100 horas para
fabricar un salterio, pues son casi 15 días de trabajo, pensando en jornadas de trabajo de 8 horas, que son las jornadas laborales. Entonces, sí es una labor compleja, requiere de conocimiento, requiere de la habilidad que tú has desarrollado, pero al final sí vale la pena. Y qué bueno que estás buscando esta técnica que haga menor el precio para que de alguna manera más personas puedan acercarse a la ejecución del salterio. Lo siguiente que sería muy interesante saber es qué pasa con la dificultad de aprender el salterio. Es difícil, digo, todo requiere disciplina, oído musical, ganas, pero ¿qué es lo más difícil para aprender a tocar salterio? Generalmente lo que la gente me dice es que tiene muchas cuerdas. El salterio requinto chico tiene 90 cuerdas. Sí. Y el salterio grande o tenor tiene 104 cuerdas. Entonces la gente dice, es que tiene muchas cuerdas, ¿no? Dice, yo puedo con la guitarra que tiene 6. Entonces es un mito de decir que porque tiene muchas cuerdas va a ser difícil, ¿verdad? Hay cosas muy importantes que hay que hacer del salterio, porque para que las personas que hicieron este desarrollo de las notas de un salterio, hicieron que estuvieran las escalas un poquito, no en orden, digamos. En un piano decimos que son las notas graves del lado izquierdo y las notas agudas del lado derecho. Aquí el salterio tiene una cualidad que es que las escalas no están en un orden. Entonces es algo que tenemos que aprender del instrumento, nada más. Pero yo desde la primera clase seguramente empiezan a tocar hasta una melodía sencilla. Realmente no es tan difícil como otros instrumentos. Yo estoy estudiando violín, estudiando piano y tienen sus dificultades. Cada uno de los instrumentos tiene, por supuesto, como decías, pues la dedicación, el gusto que quiera, el gusto, las ganas que tenga uno de aprender un instrumento son pues una parte muy importante, ya que tenemos ganado para que una persona aprenda un instrumento musical. El principio yo creo que sí se tiene que ver como pues la postura, hay que buscar una postura cómoda, como cuando se toca el piano. Esto ya tengo videos también explicándole a la gente cómo se deben de sentar, cómo deben de ponerse el instrumento, a qué altura, los brazos, las uñas, la posición de las manos. Y después de esto, pues ya sigue el repertorio, la técnica, que ya tengo todo escrito. Ya tengo muy adelantado el método, en donde ya tenemos incluyendo videos y partes escritas perfectamente bien diseñadas para la comodidad del instrumento, porque es otra cosa. Por ejemplo, sobre las olas, pues es una parte del vals de Juventino Rosas, pero viene en una parte de piano. Entonces, precisamente yo lo que hago es hacer una transcripción para que sea fácil la ejecución del instrumento. Esa es la tarea en la que estamos ahorita. Qué interesante. Oye, ¿cuál es la diferencia entre un salterio, un arpa y una cítara? Son primos que se derivaron como las especies, ¿verdad? Se fueron derivando de acuerdo con las necesidades, como decíamos hace rato, las necesidades culturales de cada país, de cada cultura, en donde decía, bueno, yo necesito que los sonidos sean más agudos, más graves. Entonces, por ejemplo, la evolución final del salterio es el piano. Si abrimos un piano de cuarto de cola vertical de los pianos, nos damos cuenta que tiene una arpa, que tiene clavijas, pero la inteligencia humana dijo, bueno, pues tengo 10 dedos, y con el salterio, o el salter y el dulcimer, utilizamos 2. Entonces buscaron la manera de ponerle un teclado para poder tocar más notas utilizando pues las manos. Entonces nació el clavecín, el clavicordio, instrumentos que empezaron a tener teclas para martinetes, para poder golpear y poder hacer más sonidos con un instrumento. Entonces el piano fue realmente el salterio es el precursor del piano forte, ¿verdad? Porque así es el nombre completo.
Interesante. Ahorita que dices que permiten los martinetes en el piano y todo, un salterio veíamos que se puede tocar con el propio dedo o con algunas, Uñas. con uñas, sí, o con algunos como, yo me las imaginaba como pequeños, altamientos, que además las cuerdas del salterio son metálicas, que hacen sonar, o sea, es como las cuerdas percutidas, se dice, no sé si sea correcto, y puede tocarse de distintas formas. Correctamente, ese es un instrumento catalogado como es un instrumento de percusión, de cuerdas percutidas, ¿verdad? Porque decimos, bueno, pues tiene muchas cuerdas, es un instrumento de cuerda, pero en realidad lo que decimos, como entendemos como un instrumento de cuerda, es un instrumento de cuerda frotada, como el violín, como el cello, como el contrabajo, que son instrumentos de cuerda frotada. Este es un instrumento percutido porque en realidad se percute, se golpea de alguna manera, ¿no? Se acaricia, no se golpea, ¿verdad? Entonces utilizamos esas melodías hermosas que lo transportan a un mundo transportan a uno precioso, ¿no? Decíamos al México que no vivimos, pero que seguramente lo traemos en la sangre. Y entonces hicieron seguramente muchos experimentos de cómo podía salir un sonido muy claro. Y esto se obtiene por medio de las uñas que decíamos, que son fabricadas principalmente de plata, y el plectro, que es con lo que suena el instrumento. Se utilizó mucho el carey de la tortuga hace muchos años. Actualmente pues ya hay muchos plásticos, muchos acrílicos que cumplen más o menos la función del instrumento, pero interviene mucho la técnica con la que se ejecuta. Pues vamos a continuar platicando sobre el salterio. Si alguien quisiera tomar clases de salterio, acercarse a este instrumento, pues contáctenos en A Contragolpe, les compartimos los datos del maestro Miguel Pacheco y por supuesto pueden así iniciar con esta riquísima aventura de ser ejecutantes de salterio o también de disfrutar la música de salterio. ¿Qué es en este espacio? Estamos en A Contragolpe. Pues qué bueno que continúa ya A Contragolpe, estamos llegando a la recta final. Sí, Miguel Pacheco lo puede encontrar en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook también, y seguramente que muy pronto con su música en plataformas como Spotify. Les vamos a poner aquí los datos, los vamos a compartir con ustedes para que vayan aprendiendo y sobre todo nuestra idea aquí en A Contragolpe es hacer este espacio bello, regalarnos al corazón momentos hermosos, como solo pueden ocurrir cuando uno escucha música de salterio. Fíjate, Miguel, que pues hace un rato mencionaste a uno de los grandes directores de la orquesta típica de la Ciudad de México, Miguel Lerdo de Tejada, pero hay un oaxaqueño que también fue un gran director de la orquesta típica, Tatanacho. Ah, claro que sí, por supuesto. ¿Y qué otros de esos grandes directores nos han regalado con toda esa inspiración que transmiten a aquellos que están como ejecutantes en salterio? Así es, efectivamente. Tatanacho, pues bueno, es una personalidad muy importante en la música mexicana. ¿Cuántas composiciones no tiene, verdad? Y también, pues, director de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, claro que sí. Pues no sé, yo creo Miguel, nos quedábamos pendientes de que nos cuentes un poquito esta parte muy personal. ¿Cómo es que te acercaste tú al salterio? Tu padre era ejecutante de salterio, en tu casa se escuchaba el salterio, te llamó la atención, te topaste con un amigo que lo usaba, porque esa experiencia tuya puede servir para orientar también a muchas familias de cómo de pronto, sin querer y donde menos lo espera, aparece eso que llamamos la pasión
de la pasión del ser humano que te lleva a hacer cosas creativas muy poderosas, que te lleva a encontrar como tú has encontrado tu ruta esencial. Pues sí, efectivamente, pues mi papá, siendo una persona muy inquieta, porque él fue maestro de educación primaria, pero en sus ratos libres pues tenía que con un trío, un taxi, fue muy inquieto mi papá. Y entonces entre una de esas inquietudes conoció a un salterista en una fiesta y le pidió que le diera clases y con el tiempo pues le dio clases. Mi papá empezó a tocar unas piezas y pues me las enseñó. Pues siendo maestro pues me enseñó una pieza. Tenía 7 años de edad cuando me empezó a enseñar y me llevó con el maestro y me dijo, pues el maestro dijo, bueno, pues sí, ¿quiere que le siga dando clases a su hijo? Sí. Entonces mi papá pues me acompañaba con la guitarra, mi mamá también me acompañaba con la guitarra y me siguió dando clases. Entonces mi papá pues, buscaba espacios, ¿no? Aquí en la ahora alcaldía Coyoacán o en la misma secundaria donde estábamos, siempre buscaba los festivales para pues mi papá precisamente empezar esa tarea de difundir el salterio. Entonces ya después con el tiempo pues ya ingresé a la Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música, en donde hice pues los estudios correspondientes a la cuestión musical, armonía, solfeo, todo ese tipo de cosas. Y pues un poco de piano, pero bueno, ya tuve la oportunidad de ingresar a la orquesta típica en el 86, pero en el restaurante en el 82, cuando dije, bueno, pues aquí hay una tarea y entonces ya hicimos comenzamos con esa tarea de la fabricación y pues la ejecución se la debo a 2 maestros, mi maestro de la orquesta típica, a 3 maestros, mi papá primero, al maestro Jesús Rebollar de la orquesta típica de la Ciudad de México, y para mi gusto, el mejor salterista que yo escuché, don Jesús Ruiz Velasco, que fue el que me enseñó la técnica que ahorita, pues la mayoría de los salteristas que están en el país es el que conservaron esa técnica, porque cuando el maestro Daniel García Blanco hizo la Escuela de la Música Mexicana aquí en Garibaldi, entonces yo participé con él varios años, entonces ya los alumnos que tenía yo se quedaron como maestros y actualmente pues es la técnica que se está enseñando y que afortunadamente por esa decisión de mi maestro Jesús Ruiz Velasco de darme clases, es gracias a ellos la técnica persiste todavía. Entonces yo pienso que antes estaba el salterio en peligro de extinción, ahora ya no. Se han dado orquestas en grupos pequeños, orquestas en Querétaro, por ejemplo, y en Guadalajara, en Jalisco, en Chapala tengo varios alumnos también, y tengo un alumno hasta en Colombia que tengo un alumno. Entonces yo creo que actualmente ya no está en peligro de extinción, se han dado también fabricantes de salterios. Precisamente hace un par de meses fui a conocer un fabricante en Tlaxcala, de Alzayancat, Tlaxcala, y también estoy distribuyendo salterios para la orquesta típica de Puebla también. Entonces, pues ahí seguimos con el trabajo que gracias a ustedes y gracias a muchas personas, pues nos dan la oportunidad de llegar al público para que lo conozcan, para que sepan dónde se pueden dirigir, a dónde les podemos reparar un salterio, a dónde les podemos fabricar un salterio, dónde les podemos orientar sobre la compra de un salterio o algo así. Entonces, pues estamos a las órdenes de la gente que esté interesada en seguir esta tradición ricamente mexicana. Oye, Miguel, una orquesta sinfónica no es otra cosa más que una conjunción de diversos instrumentos, de percusión, de cuerda, de aliento, etcétera, ¿no? Yo no he visto con frecuencia que el salterio forme parte de una orquesta sinfónica. Ha habido, desde luego, conciertos de salterio acompañados por la orquesta sinfónica, pero como parte integrante de estos conjuntos, es demasiado dulce y demasiado, que no es muy fuerte el sonido, digamos, se perdería en una orquesta sinfónica. Ajá, sí, efectivamente, bueno,
la orden de la Orquesta Sinfónica o Filarmónica, que en realidad son lo mismo, se hizo por muchos años como la dotación que conocemos, ¿verdad? Las cuerdas, violines, cuerdas, todo esto, la sección de percusiones, la sección de maderas, todo esto, se hicieron precisamente de acuerdo con la época en la que vivían. Ahora tenemos esa posibilidad. Yo tengo un programa de 12 números como solista de orquesta sinfónica. Ese es un trabajo que yo hice. Yo lo mandé a hacer con arreglistas, es un trabajo mío, para llevar al salterio también a otros niveles, ¿verdad? Porque creo que llevarlo a esos niveles le va a dar otra característica más importante al salterio. Entonces estoy tratando con esa tarea, estoy terminando el disco promocional de estos números para la orquesta, y solamente pues, la orquesta típica de la Ciudad de México y orquestas típicas de algunos otros países de Europa que tienen salterio, pero así como conocemos la Orquesta Sinfónica Filarmónica, no tienen el salterio como parte integral de dicha agrupación que ya está establecida. Se invitan, ¿verdad? Se invitan a diferentes instrumentistas para que hagan un concierto sobre ese instrumento, sobre el instrumento particular. Entonces, pues bueno, es otra de las tareas que estamos haciendo actualmente. Llevar a la orquesta al salterio con una orquesta sinfónica. Sí. ¿Cuál crees tú, Miguel, que ha sido la época en que el salterio definió así como la identidad histórica, la identidad cultural de una etapa histórica? Pues así que cuando hablamos de qué época, se nos viene al recuerdo el salterio. Sí, precisamente fue decíamos hace un rato, la época de la grande orquesta, la orquesta típica de la Ciudad de México, compositores como el Chucho Zarzosa, que hicieron de las películas mexicanas una gran época. Y yo creo que esa fue la mayor época de la música mexicana, en donde, pues gracias a ella, a esta parte de esta época de la orquesta, pues ha llegado hasta la actualidad todo esto, porque gracias a ellos, y recordando todas esas películas, ¿verdad? Veía yo hace poquito una película de Cantinflas, en donde está dando una serenata y ahí tiene un salterio, ¿no? Entonces todo eso, toda esa parte, yo le llamo salternet, ¿verdad? Porque todo eso, lo que se hicieron todas estas personas y lo que actualmente se hacen, muchas personas han hecho que este instrumento pues no se pierda, que se siga tocando y que siga siendo del agrado del público. Pues muy bien, Miguel Pacheco, como siempre, un gusto enorme escucharte en este espacio, un gusto saber de ti, saber que estás trabajando, que sigues haciendo cosas, corroborar que la tecnología nos permite estar en contacto y para quienes así lo decidan, puedan aprender salterio también a través de esta virtualidad, o puedan disfrutar muchísimo de tu música en las plataformas donde tú las vayas disponiendo. Vamos a estar siguiéndote muy de cerca y compartiendo, por supuesto, con el público de A Contragolpe, pues lo que vayas avanzando, lo que vayas haciendo, porque entre el público de A Contragolpe hay gente que disfruta muchísimo la música de salterio. Y sí, muchas gracias. De nuestra parte, sincero, con todo cariño, y ya pues se acabó el programa por el día de hoy, se acabó el mes de marzo 2022 también, deseamos que haya sido un mes extraordinario y que el mes que inicie esté lleno de bonitos momentos, tan bonitos como la música de salterio. Gracias a La Mexicana que nos permitió transmitir en el 570 de AM y en el 94.9 de FM. Gracias, ya lo dijimos, a nuestro invitado Miguel Pacheco. Gracias a Eder San Germán en la edición de este programa, a Soledad Alvarado Juárez, que nos regaló su agenda cultural, y muchísimas gracias a Sobeida Toledo también por la gestión de nuestras redes sociales. No nos resta más que desearles y recordarles que la semana empieza en domingo. Y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperarlos el próximo domingo en un nuevo programa más de A Contragolpe,
llevándoles a sus hogares un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.